Hello, everyone. Welcome and thank you for joining. Before I begin, I would like to pass the microphone to our wonderful interpreters, Aldo and Ali, who will explain how to access the Spanish interpretation. Hola a todos, mi nombre es Aldo y junto con mi colega Ali vamos a estar interpretando esta tarde. Los organizadores del evento de hoy tienen la firme determinación de crear un espacio multilingüe. Con esa finalidad contamos con interpretación disponible en español e inglés. Les pedimos a todos los participantes que hablen despacio y en voz alta y clara en sus micrófonos para facilitar la interpretación. Al terminar este anuncio, activaremos la interpretación para este evento y, si usted está usando la aplicación Zoom, podrá ver el icono de un mundo en la parte de abajo de su pantalla. Haga un clic en el mundo para escuchar la interpretación y seleccione español. Si está usando su teléfono, haga clic en los tres puntitos donde dice More o Más. Elija Language Interpretation, Interpretación de idiomas y después Español. Si tiene algún problema al respecto, por favor escribe un comentario en el chat. Gracias. Hi everyone, good evening. This is Aldo Resendiz. I'm going to be interpreting tonight with my colleague Ali. The organizers of today's event have made a strong commitment to creating a multilingual space. To that end, we have interpretation available in Spanish and English. We ask that all participants speak slowly, loud, and clear into their microphones to make the interpretation easier. Right after this announcement, we will activate interpretation for this event, and if you're using the Zoom application, you will see a globe icon at the bottom of your screen. To listen to interpretation, click on the globe and select English. If you're using your phone, click on the three little dots where it says More, choose Language Interpretation, and select English. If you have any questions doing this, please comment in the chat box. Thank you. Thank you, Aldo and Ali. Welcome, everyone. My name is Mary, and I am... Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mari y yo soy del People's Forum. Estamos felices de tener este evento de Corona Shock y Arte. Gracias por participar hoy. People's Forum es un centro revolucionario de arte y cultura. Aunque nuestro espacio está cerrado, estamos felices de continuar nuestra programación en línea. Hoy estoy muy feliz por esta conversación hoy sobre la crisis global y arte. Estamos honrados de que tenemos tres artistas para que están compartiendo sus experiencias sobre las luchas de la gente durante este tiempo. Antes de seguir con nuestra moderadora, de recordar, pueden mandar mensajes en el área de preguntas y respuestas en Zoom o en la área de chat en Things is an artist, a writer, es una escritora y organizadora en el arte, departamento de arte. Es una de las curadoras y organizadoras del Anti-Imperialist Posters Exhibition. Gracias, Things, por hoy. Hola, gracias a los que están organizando el evento de hoy. Gracias. Estoy muy encantada de estar aquí con nuestros colegas que han estado en estas luchas de pelea de ideas en arte por mucho tiempo. Por hoy vamos a conversar un poco sobre el trabajo de Tricontinental y el Anti-Imperialist Poster Exhibition. Voy a presentar a Judy y Oscar antes de que presenten. Y después tendremos tiempo juntos para un diálogo. Y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas con la audiencia. Primero, como buen artista, es saludable empezar con una pequeña encuesta. Elaboramos porque gritando no es suficiente, y llorando y la rabia no es suficiente. Gritamos porque creemos en la gente y porque avanzaremos. Y este es un poema de Mario Benedetti. Y nos ayuda a entender por qué estamos aquí hoy. Como ya mencionó, yo soy de Tricontinental Institute, donde es un instituto de investigación impulsado por movimientos
repito, por el movimiento del sur global. Parte del trabajo que hacemos es en el área de cultura y arte, de imágenes, y donde estas ideas de batalla ocurren. También una de las colaboradores que hemos participado de la Liga de Anti-Peer Struggles. Recientemente hemos llevado unas exhibiciones de donde Judy y Oscar han participado de Utopics y hablaré un poco más de esas motivaciones. Al igual, estamos aquí juntos para reflejar de cuál es el rol de trabajadores de cultura y arte en este tiempo en específico del coronavirus, cómo ha cambiado las cosas que podemos hacer, también cómo nos ha limitado, pero también nos ha dado esperanza. ¿Cuál es el rol de los artistas en apoyar las luchas de la gente? Reconociendo que estamos en un punto muy específico históricamente. Y voy a compartir un poco para echar esta conversación a andar. Dame un segundito. Are you seeing okay? ¿Pueden ver? Okay, great. Bien. Excelente. So the idea of Corona Shock. Entonces, la idea de Corona Shock empezó con ser dos cosas que hemos hecho entre continentes. Una es una serie de publicaciones llamado Corona Shock. Y voy a hablar un poco de esa arte visual, también de cómo artistas del movimiento participar en este espacio. Otra cosa que mencioné es el proceso de exhibición del Anti-Imperialist Posters. Corona Shock sirvió para entender lo que estamos haciendo en este momento. Cómo reconciliar el hecho que hay un virus que nunca se dio antes, pero al mismo tiempo está revelando las contradicciones de nuestra sociedad. El neoliberalismo, el capitalismo, se ve que no está pudiendo responder a las necesidades de la gente. Entonces, la idea de Corona Shock existe en muchas partes del mundo. Estamos preguntando qué puede ser el arte para la lucha de la gente, lucha del pueblo. Y aquí es reflejar la realidad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en los primeros días de la pandemia a un artista chino, Li Zhong, y lo que hizo los primeros 3 meses de la pandemia en China. Recuerden, esto aún no se dio a conocer a todo el mundo, entonces aún no era muy bien conocido. Al igual, hubo mucha mala desinformación sobre los medios burgueses del oeste. Tuvimos tiempo de hablar con él, estaba en su hogar y hacía 2 pinturas al día sobre la respuesta de la pandemia. Y yo le pregunté, como artista, ¿qué podemos hacer? Y me respondió, puede reflejar la situación de manera positiva, de manera verdadera, no echar la culpa a otros países o continuar la desinformación, porque la lucha es conquistar el virus. Y necesitamos unidad. Y ya sea si estás eres trabajador esencial en la doctor o si eres artista, si estás cuidando a alguien en su hogar, todos son soldados para el coronavirus. Y una de las cosas que dijo es ser genuino, reflejar la realidad. Y es algo que la arte visual puede hacer. Y estas pinturas fueron presentados en China y Corona Shock, nuestra primera serie de cómo China está respondió al corona. Especialmente las respuestas comunitarias desde arriba y abajo de cuál fue la respuesta. De ahí empezamos a invitar diferentes artistas a reflejar la realidad del coronavirus en diferentes regiones. Y esto se hizo en esta obra pequeña. Y voy a ir un poco sobre esto, donde cuestionamos un poco de quiénes pudo ir pues, pasar en cuarentena y quiénes no, las resistencias, cómo se ven. Y este es uno de los diseñadores, Belén,
Este es de una colega cubana, Calia, del rol del Estado, específicamente el rol de salud pública. También pensamos en una de las violencias que estamos viviendo en unas regiones, es en África del Sur, donde el virus se vio como una excusa para continuar la violencia del Estado y la expulsión de trabajadores en áreas de trabajadores precarios. También hablamos de Brasil, donde hay un gobierno derechista y cómo la gente está protestando sus hogares. También hablamos de China, de cómo la gente está reconociendo o dando a reconocer esta situación y cómo se unieron para derrotar el virus. También otra manera es ver cómo las existentes contradicciones se han profundizado. Y aquí se dio como la guerra híbrida en contra de Venezuela. Y aquí tenemos camaradas de Venezuela. Este es de Comando Creativo, una obra y cómo se ha reinterpretado. También hay otro aspecto, cuál es el rol del arte para crear esperanza durante el tiempo. Y ya cuando esta publicación se dio, la gente de Utopics y Yuri contribuyó, estamos viendo la respuesta sobre sociedades impulsadas de manera socialistas, viendo a Vietnam y cómo sus respuestas son distintas en estas sociedades con un eje socialista. ¿Por qué era tan diferente? Y más allá de un marco internacional. Y lo que aquí se pudo ver, bueno, se pudo ver en el crisis, es la diferencia de sistemas económicos y sociales y cómo las respuestas fueron distintos. Y ahí también pudimos profundizar un poco en nuestra historia socialista a través de imágenes. Y aquí hemos podido recrear cosas de 1971, un manual de salud pública de los Barefoot Doctors en China. Y podemos recuperar esas imágenes, esa historia socialista. También respirar. Uno de los artistas que podemos entrevistar es Pablo Isgues, que es un pintor ecuatoriano que en cuarentena empezó una nueva serie. En una conversación, él mencionó que la meta no es solo mantenerse vivo, pero ser humano o mantenerse humano. Y creo que ese es el aspecto que hablamos de respirar, de la necesidad de tener esperanza y la necesidad de mantener un punto humano. Y ese es el rol increíble que la arte puede hacer para la clase obrera y la gente que está sufriendo. Y eso es lo último de nuestra serie de Corona Shock y el patriarcado. Y sí, sugiero que la gente, por favor, vaya a nuestro sitio, porque ese es un estudio más comprensivo sobre cómo el coronavirus, sus impactos en relación a la violencia en contra de la mujer, quienes están en las primeras líneas de la lucha y lo que yo digo para las mujeres de Tricontinental. Esta es una obra que fue investigada, escribida, traducida, diseñada, pintada por un grupo de mujeres a través del mundo. Y eso fue una experiencia internacionalista, feminista. Y aquí invitamos a diferentes artistas que puedan contribuir a sus obras de igual manera. Aquí voy a ir un poco de cómo la idea, la segunda idea, otro proyecto que podemos llegar con el coronavirus, es que esta exhibición de pósteres, de manera inicial, la semana de lucha anti-imperialista, durante ese momento la actividad no se pudo dar porque el mundo estaba acechado por coronavirus. Y la idea para Tricontinental se dio para dar 4 pósteres de los 4 conceptos que queremos visualizar y profundizar nuestro entendimiento. Y de ahí se dio una idea de, bueno, ahora queremos escuchar lo que la gente está sintiendo sobre esas ideas, especialmente porque vivimos bajo un corona shock. Y los 4 conceptos fueron capitalismo, neoliberalismo,
imperialismo y la guerra híbrida que apenas lanzamos hace 2 días en conjunto con la Asamblea Nacional en Venezuela, que va a ocurrir en 2 días. Entonces, estamos con los ojos abiertos para defender a la gente venezolana y contra las brutalidades del imperialismo estadounidense. Y iniciamos este proceso si alguien iba a responder. Hicimos una llamada humilde a nuestra red y diciendo, estamos haciendo pósters y queremos saber cómo se ve el capitalismo en su región. Y aquí es una de los pósters de un camarada en Palestina. Y después hicimos del neoliberalismo. Y aquí nuestro camarada cubano detalla sin palabras, sin necesidad de traducir, cómo neoliberalismo se ve cuando la gente no puede acceder a obtener cosas esenciales para vivir. Aquí hicimos la tercera, el imperialismo, donde se coordinó con esta semana de acciones que se dio a través de manera internacionalmente. Aquí un camarada de Estados Unidos de cómo el imperialismo se ve, no solo de manera de guerra, pero también como una ayuda o según ayuda. Finalmente acabamos de presentar la edición de la guerra híbrida. Esto es de una camarada en Hong Kong, China. Así que, ¿qué es lo que vemos en realidad con esta exposición? Cuando generamos esta idea, pensamos que se entregarían diferentes afiches usando diferentes seudónimos y hacer que exista esta exposición. Y de estas 4 exposiciones hemos estado muy sorprendidos con la respuesta. Hemos tenido 162 artistas que han participado en el proceso. Muchas de ellas han participado más de una vez y han entregado diferentes tópicos. Entonces, el trabajo en sí que hemos recibido fue mucho más que esto. Yo diría 200 o 250 afiches y ha sido muy impresionante. Han venido de 30 países y no ha existido un continente en el que no haya sido representado. Y bueno, me doy cuenta que había un video que quería mostrar, lo voy a mostrar al final si nos queda tiempo. Y finalmente quería compartir que esta semana también iniciamos algo que estamos haciendo con este proyecto Triconental, es recordar los ejemplos históricos, y es la razón por la cual me emociona esta conversación en donde reunimos a 3 generaciones de trabajadores culturales, Yuri, Oscar y yo, y otras personas que van a participar en la presentación. Y recordar nos ayuda a resistir y tenemos que saber qué se ha hecho en el pasado para tener una idea de cómo avanzar en el futuro. Y esta semana publicamos nuestro segundo dossier sobre el tema del arte y rápidamente voy a compartir la historia de LECRA, que es una organización revolucionaria cultural en Indonesia en los años 50 y 60. Y para darles una idea, estaban vinculados con el Partido Comunista y formaron una organización de 200,000 miembros y millones de personas que los apoyaban. Estaban en las comunidades rurales y resistían los desalojos con los campesinos, estaban en la ciudad y organizaban a una escala masiva, a nivel que no se ha visto probablemente en la historia. Y creo que podríamos decir que es la organización cultural no afiliada con el Estado más grande que haya existido, y lo que pasó al final es que hubo un golpe apoyado por la CIA en el que 1 millón de personas fueron asesinadas en el transcurso de pocos meses. Entonces es importante recordar por qué esto representaba una amenaza al imperio y al capital y hasta qué nivel la cultura fue una parte íntegra de esa lucha. Y uno de los aspectos muy buenos al hacer esta investigación es indagar cómo desarrollaron la teoría y la práctica en la breve existencia de esta organización. Y aquí tengo un afiche porque creo que es un muy buen legado para recordar. Es un afiche de una exposición que organizaron
como parte de lo que se llamó la Asociación de Escritores Afroasiáticos, y también crearon una exposición de afiches que fue años después del golpe, And you can que see fue creada por un miembro del Partido Comunista. Y pueden ver África, Asia y Latinoamérica luchando. And surprisingly, only through this research did I actually find out the name of the exhibition was called the Anti-Imperialist Caricature Exhibition that was held in Beijing that had over 180 works from 24 countries. So in some way, I think it's nice to remember that all these ideas that we think we're having in the middle of a pandemic in 2020 are also ideas that our, let's say, our revolutionary ancestors also have in their constructions of internationalism. And so I think a lot of the work today and the conversation we're having today is how do we make more of these bridges, both historically, through geographies, through languages. Here today, we're doing a multilingual event, thanks to the People's Forum. And also, I think one thing the final thing is a really important principle that LECRA developed is the principle of combining individual creativity with the wisdom of the masses. So many of these things that we have been aquí podemos ver en Think Continental a través de la expresión antiimperialista, Foster, ver un poco de este legado que tenemos, que necesitamos. Needs, and then how can we build an internationalism? How can we get to know each other in a deeper way, even if we are far apart? So while I'll stop there and then also leave more space for, I almost pressed the wrong button and left the call. So that's what I want to present today. And I'll do my introductions of our first speaker, who is Judy Seidman. And Judy has her bio in the event, and I almost Voy a want to presentar a la primera oradora y tenemos la biografía de Judy, y es alguien a quien respeto mucho y que he conocido mejor, yo diría, durante la temporada del coronavirus. Hemos tenido muchas conversaciones y he aprendido mucho sobre su rica experiencia, y ella ha estado en la trinchera del movimiento, de los movimientos sociales por mucho tiempo, y voy a dejarlo así porque creo que va a mostrar más en su presentación y vamos a conocer más sobre Judy. Entonces voy a dejar que Judy hable y después vamos a conversar. Bien. Hola. Estoy muy contenta de estar aquí. Creo que es un gran evento y un evento que realmente necesitamos, y espero que sea el principio de muchas conversaciones, porque hay un increíble monto de experiencia que hemos tenido de distintas maneras. Y sí, y necesitamos mostrarlo y necesitamos construir sobre eso. Y simplemente para hablar un poco sobre y algunas de las cosas que yo creo que necesitan ser resaltadas en este momento. Mi propia experiencia viene de varios movimientos de liberación por toda África, pero particularmente el movimiento por liberación, la lucha de liberación africana. Y esto viene del trabajo que hice con una organización que estaba formada por trabajadores culturales de Sudáfrica en la capital de Botswana, un pueblo pequeño, a finales de los años 70 cuando comenzó, y que continuó continuaron como activistas que estaban contribuyendo a la lucha por liberación hasta que concluyó en el 75 con un ataque que mataron a 12 personas, incluyendo nuestro artista y teórico. Así que
se vio a sí mismo como tratar de posicionar la cultura y el arte dentro del movimiento de liberación africana. Por un lado, significó el rechazo del método eurocéntrico que tenía que ver con el individualismo, que tenía que ver con el capitalismo, con el generar dinero, con el elitismo. Las personas trataron de explorar qué es lo que era la creatividad en un aspecto colectivo y dentro de desde la perspectiva comunitaria. Cada sociedad y cada grupo de personas tiene su propia visión, su propio entendimiento de dónde se encuentran y sus propias visiones. Así que, ¿cómo es que construimos sobre eso? Creo que la cita que nos acaba de dar sobre la relación del individualismo y la visión de las masas fue grandiosa. ¿Qué más puedo decir? Un buen aspecto de esto es que como artistas que creían en la lucha de la liberación, no solo teníamos que trabajar en la comunidad y su entendimiento, y también, como Tings mencionó, tenemos que hablar sobre la realidad, lo que la gente en la comunidad experimenta, vive, y esto no tiene que ver con las vivencias que tienen que ver con las descripciones de la sociedad o de todo tipo de lugares en la televisión o en los medios masivos y ese tipo de cosas. Entender eso y tratar de representar eso y más allá y comunicar cuáles son nuestras esperanzas y nuestras visiones y crear esas esperanzas como cosas concretas que la gente puede obtener. Para nosotros, de eso se trata el arte. Hay dos citas textuales que me gustaría compartir. Una es de Alvin Sachs. Escribió sobre Maputo. Comienza con una de mis frases favoritas, que la revolución es un acto consciente que se tiene que hablar en voz alta y nos siempre dijimos que nuestra relación con la revolución tiene que ver en que nosotros vamos a gritar. Sí. La otra cita textual que quiero decir, de hecho, es de un artista y poeta que nuestra arte tiene que ser un proceso vivo que crece y que la gente se puede identificar y entender, no un mundo misterioso y un universo aparte de ellos. Nosotros como artistas en Sudáfrica tenemos que enfrentar y retar las estructuras de poder para elevar el nivel de conciencia y expandir los límites de experiencias sexuales y sociales. Se trata de expandir la imaginación de otros y se trata de un poder para hablar sobre las alternativas. Me parece que esas dos citas juntas capturan todo lo que tratamos de hacer y todo lo que el resto de nosotros seguimos tratando de hacer, eso espero. Sí. Lo que esto quiere decir en términos de cómo conducimos nuestro trabajo. Primero, nosotros creemos en trabajar en colectivas. Parte de el legado destructivo del capitalismo es que muchas personas que son artistas se les enseñan a trabajar individualmente en aislamiento, se ven como élites, que ellos entienden cosas que el resto del mundo no entiende y se les premia en base a eso por ser personas ajenas a esa comunidad. Como artistas por parte de la lucha encontramos maneras de formar parte de la comunidad de manera fundamental. Ese es un proceso continuo, no un proceso en el que somos victoriosos y
ese es algo que tiene que ver con la dinámica del individuo y el sistema masivo. En términos de África, ese tema del conocimiento comunitario o el conocimiento masivo, ese es un gran término, es relevante de manera particular porque mucho se ha hecho para tratar de destruir ese legado y los idiomas de las personas se han perdido. Hay idiomas que solo 2 o 3 personas en el mundo hablan ese idioma y todo el contexto alrededor de eso está siendo destruido. Aquellas que conocen la historia de Sudáfrica, ustedes saben que que lo que causó el final del apartheid es el intento de usar solo Afrikaans y no otros idiomas en las escuelas y, y que la gente sintió que estaba haciendo a un lado su conocimiento colectivo, pero también reconocer la sabiduría que está ahí, pero también animar a la gente a que aprenda a trabajar con ese conocimiento ellas mismas. Yo, como artistas que venían de afuera, mi conocimiento era muy limitado sobre lo que yo podía decir, sobre el entendimiento de la gente en una comunidad en la que no vivo. Así que esa gente tiene que aprender a expresarse en sí mismas y usarlo. En, en Sudáfrica hay un legado inmenso de teatro, de literatura, de poesía, también eventos musicales. Tal vez hay menos artes visuales porque los materiales no han sido disponibles. Había arte visual, particularmente en la escultura. Los colonialistas europeos tendían a verlo como una combinación de brujería y esa fue la palabra que se usaba más comúnmente. Y el contenido actual de eso se deshicieron de eso, por así decirlo. Y parte de lo que tratamos de hacer es hacer que la gente encuentre su propia forma de expresión y después tomar estas experiencias y llevarlas hacia la gente a su alrededor, encontrar una audiencia y llevar estas vivencias a esa gente. Yo podría hablar literalmente por horas, pero lo principal que quería decir es que esto se tiene que hacer en el contexto de una lucha por la liberación o en el contexto de la propia organización y manifestación del pueblo. Entonces, estamos hablando de 2 formas del colectivo. El colectivo artístico, que se refiere a cómo nosotros como artistas trabajamos con estas ideas, y también estamos viendo el colectivo político, que en realidad anima a la gente a incrementar este conocimiento colectivo para desarrollar la comunidad. Como artistas que trabajamos en las luchas del pueblo, ¿cómo es que podemos alinear esos 2 tipos de colectivos? Se convierte crucial para nuestro trabajo. Como dije, yo puedo hablar mucho y me puedo pasar de tiempo. Espero que alguien me pare. Quería hablar brevemente sobre cómo esto se manifiesta en este mundo del coronavirus, y espero que haya más discusión, análisis sobre esto y que compartan sus ideas preliminares. También debería de mencionar que cuando el movimiento de liberación se apoderó, hizo a un lado el apartheid, muchas de estas ideas no se tomaron en cuenta. El gobierno no lo vio como algo en lo que iban a invertir, ya sea del lado humanitario, de los recursos humanos o ninguna otra cosa.
La mayoría de nosotros que estábamos participando en esto tuvimos que ver qué tipo de luchas del pueblo estaban continuando y qué exigencias se le estaban presentando ante el gobierno. No decir que el gobierno tiene que ser derrocado inmediatamente ni nada de eso, pero había preguntas que continuaban en las cuales necesitábamos desarrollar una respuesta y sobre varios temas con los sindicatos, con la violencia de género, proveer medicamentos del VIH y el SIDA era algo importante en este país. Y para que estas exigencias continúen contra el imperialismo y el colonialismo y el hecho de que lo que muchas personas vieron como una revolución en los 80s fue de algunas maneras frenado y aún tienen que cumplir a su dirección. Así que este es el contexto entonces del coronavirus. Para muchos de nosotros con el coronavirus encontramos que con el choque de corona nos enfrentamos un montón masivo de represión por parte del establecimiento y esto se manifiesta de varias maneras. Hay un supuesto de que el mundo se convertirá, se hará más digital y que las interacciones serán digitales y eso no funciona para las personas que son pobres, que no tienen acceso a la tecnología o que tienen acceso limitado a la tecnología. La mayoría de las personas en esas situaciones también no tienen capacitación sobre cómo acceder a esa tecnología. Entonces, incluso si la pueden recibir, no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estas preguntas en la lucha? Sí. Y otra pregunta que muchos artistas con los que trabajo en todos los campos, música, teatro, artes visuales, es que los niveles de eh, el hecho de que estamos separados de otras personas a nuestro alrededor y lo cual es la respuesta del establecimiento ante el coronavirus. Yo no estoy diciendo que no deberían de usar cubrebocas, lo tienen que hacer, obviamente. No estoy diciendo que no deban de guardar cierta distancia, pero aún no hemos creado maneras de reconocer la importancia de esas interacciones humanas del día al día y ese es un problema y la respuesta es porque, bueno, muchos de nosotros no podemos hacer arte. Yo caminaba por la calle y hacía sketches de personas, bosquejos de personas, pero cuando tenemos que encontrar otra manera de hacer eso. Hay un gran número, una amplia gama de problemas y encima de eso hay otro problema en la lucha, el cual es que en muchos de nuestros países el gobierno en realidad ha respondido con la represión y, por ejemplo, en Sudáfrica, durante el cierre no se podían reunir más de 10 personas, incluso ahora en donde estamos en un nivel bajo de cierre, hay un cierto número limitado de personas que pueden estar adentro y afuera. Y, y estaban muy contentos en usar la fuerza si había cierto número de personas presentes en una manifestación. Así que como activistas políticos tenemos que darle un entendimiento a eso y encontrar distintas maneras de reunir a las personas. Y el arte tiene un poder increíble y potencial para hacer eso. Y me parece que ya he hablado más de lo suficiente. Y sí, hay otra cosa que quise decir como mi presentación. Creo que como que lo mencioné, pero que sí. Una de las cosas que ha sido muy inspiradoras
y que nos han validado y que nos muestran hacia dónde avanzar. Es todo el proceso que Tricontinental ha hecho con los afiches antiimperialistas y es la discusión de hoy y todo eso. Tenemos que encontrar maneras de el uso de la tecnología, sí, y la habilidad de usar Zoom. Efectivamente, ese tipo de cosas. Tenemos que regresar a este tipo de discusiones y le repito, quiero enfatizar, gracias por hacer esto y para el Foro del Pueblo también. Gracias. Thank you so much, Judy. We'll hear more in the discussion part. That was a great presentation. I think one of Gracias, just Judy. couple notes on what you just said before I Unas hand pequeñas it over is notas that, es que shared with us a couple of quotes. compartiste unas citas We con also nosotros used y una de las in citas que usamos call for posters en este was llamado Lecra de movement. pósters. And it's very similar, I think, in the Y spirit of what Lecra es, was thinking about. es muy similar en ese espíritu del LECRA. Mencionó que es el tema del río, Any struggle of the artist que must be cualquier rooted in the lucha, delivery of el the majority artista of the tiene que people, estar because those anclado numbers en el really río feeds our o en art. la suma de And la we gente, only porque come es to ese know río really que about da this vida a because nuestra of obra, a you nuestra arte. and Y esto sharing nos that knowledge. I escuchamos think there's something por la of obra two que sides here. Judy compartir Where su you get conocimiento. your Y hay direction from, dos which is lados. from Uno, de the dónde different viene la across the dirección, world, la inspiración, que me and imagino also es de where that movimientos knowledge en las and luchas del mundo, pero information también dónde ese actually goes back conocimiento, to. And a Judy's dónde been a great regresa. resource Y for us to know Judy from ha sido un the history gran of Mendu, recurso to para be saber able to la access historia the de works of Mendu, Tami and many of the para different poder people we know who acceder are a lost las to us. obras Some de of you Tami, lost into the que private si galleries, ella private se habría perdido a archives las that galerías most of the privadas people who need it, y working people in the archivos world, que don't get to access. donde So I think de la gente que that's lo a huge necesita no lo va a poder ver. blessing for us Eso ha sido to una learn gran from. bendición para nosotros y So para aprender. without further ado, Y bueno, I'd like to introduce sin más, our speaker, who's quisiera Oscar. presentar al próximo presentador que va a ser Oscar. Is many things, Él es muchas cosas: writer, escritor, designer, artist, diseñador, popular artista, communicator, comunicador. Comando Creativo, which I showed Le some está work of, Comando which Creativo, forms que part of a mostramos larger un community that is poco, called que forma parte de Utopics. You can hear the este works. colectivo mayor I'll que leave no him to share more about Utopics. what he's Lo dejamos para que doing and comparta un poco más de lo que está haciendo y ahí abrimos para el diálogo, la conversación. Adelante, Oscar. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por aquí por Zoom. Les agradecemos su tiempo y su paciencia para escuchar estas cosas que tenemos que decir. Un saludo también a The People's Forum por habernos, por posibilitar que esto sea además bilingüe, y a las compañeras Tim y Judy, que bueno, son personas admirables. Yo estoy como en el medio de esas dos generaciones a la que pertenece Tim y a la que pertenece Judy. Entonces es un momento muy hermoso desde el punto de vista como de la continuidad de la lucha dentro de la gráfica y el arte, poder mirar todo un proceso que se va retroalimentando y metabolizando y en la que todos nosotros asumimos y nosotras asumimos que hay una continuidad de nuestras luchas y una continuidad de las maneras de representación de esas luchas y las razones por las cuales nosotros escogemos la gráfica visual, el arte, como manera de luchar. Voy a pedir por favor a la compañera Layan que ponga la presentación, si es posible. Ajá. Bueno, nosotros somos Utopics, es nuestro dispositivo visual de marca. Si quieres pasa, por favor, con siguiente. Utopics somos una comunidad que, bueno, el nombre lo construimos de la palabra utopía y de la idea del píxel. Están juntas esas dos ideas. La utopía la entendemos además como lugar, la entendemos como un sitio que quizás no es necesariamente físico, pero es el lugar a donde la comunidad se junta, y el píxel, bueno, porque es la naturaleza digital de nuestros tiempos. La comunidad Utopics, que es como nosotros nos gusta llamarnos a nosotros mismos, comunidad creativa Utopics, somos 50 personas en este momento, ya no solo venezolanos y venezolanas, que trabajamos de forma voluntaria
para sostener esta producción. Y nosotros organizamos nuestro trabajo simbólicamente como en 3 vías. Un poco inspirado también por una serie de grandes hacedores, de los cuales, por supuesto, el Medu Ensemble es un ejemplo histórico para nosotros y al cual nosotros le rendimos constantemente tributo en nuestras propias metodologías del hacer. Pero bueno, nosotros tenemos como 3 niveles de acción. Uno es el nivel de contar, que es cómo contamos nosotros las luchas de nuestros compañeros y compañeras que están en los pueblos haciendo el trabajo. La segunda es recordar, hacer, bueno, cómo hacemos memoria de las luchas que han ocurrido en el pasado. Y el último nivel es cómo damos herramientas, cómo luchamos desde la comunicación visual, cómo vemos, cómo hacemos que nuestro oficio, porque nosotros nos entendemos menos como artistas y más como obreros y obreras, cómo desde nuestro oficio podemos hacer participar de la transformación concreta de nuestras realidades sociales y culturales y, bueno, políticas. Si quieres la siguiente. Voy a tratar de explicar cómo funciona, cómo empezamos nosotros a trabajar. La idea de la comunidad surgió porque el Comando Creativo, que es una organización militante, que sí tiene una estructura cerrada, que bueno, que es una organización de cuadro, ya no podía seguir creciendo ni podía seguir trabajando y produciendo porque la salida que nosotros teníamos a nuestra producción era a través del Ministerio de las Comunas. Y el Ministerio de las Comunas de Venezuela, en el proceso de el bloqueo de los Estados Unidos y la guerra híbrida que se nos aplicó y que se nos está aplicando durante estos últimos, realmente durante los últimos 20 años, pero con mucho ahínco en los últimos 7, después de las medidas de Obama, después de las sanciones, nosotros decidimos que íbamos a buscar una forma alternativa de organizar la salida de la producción. Y dimos con la idea de hacer una página web como un repositorio de la producción que nosotros íbamos haciendo, de manera que la gente de las diferentes luchas y sobre todo de las comunas en el territorio venezolano pudieran seguir tomando estas imágenes para que las usaran como mejor quisieran. Eso es como la idea inicial general. Y empezamos a desarrollar una metodología interna de trabajo para los artistas y artistas gráficos, que era la de los desafíos. Nosotros hemos hecho ya más o menos más de una docena de desafíos en la que ponemos un tema, un tiempo, y le solicitamos a estos artistas que nos entreguen producción. Si quieres puedes adelantar. La siguiente. Ajá. Estos son algunos de los productos gráficos que hemos obtenido. Estos son justamente, la mayoría de estos son desafíos sobre cómo entendemos la utopía. Y podrás ver que, bueno, hay una cantidad muy extensa de maneras de representarlos. La siguiente. Entonces, bueno, a medida que nosotros íbamos organizando estos desafíos, empezamos a pensar de qué manera íbamos a organizar esta comunidad que estaba surgiendo alrededor de los desafíos y alrededor de esta pequeña plataforma que estábamos en ese momento apenas ni siquiera creando, estábamos empezando a decir que la íbamos a hacer. Esto pasó hace 2 años. Entonces, los compañeros artistas y compañeras artistas confiaban de alguna manera en el histórico del Comando Creativo, en que nosotros íbamos en algún momento a hacer una plataforma, pero en el primer momento no había nada. Simplemente le decimos a la gente, este es un desafío. Y empezamos primero por un grupo de WhatsApp, para poder transmitir el momento en que pedíamos los desafíos y cuándo nos los entregaba. De ese grupo de WhatsApp, paralelamente, un compañero César, que es nuestro webmaster, y una persona que además ha entregado voluntariamente una cantidad descomunal de saber y de trabajo, a mí me parece heroico el pana, bueno, organiza la parte del servicio hosting, la parte del cloud, donde tenemos arriba los archivos, y desarrolla el WordPress multisitio, donde tenemos dos
espacios realmente tres espacios de web, que son la página Utopix, que está al público, que ustedes ven, utopix.cc, que tiene todas sus partecitas, todas sus dependencias, pues Pix, herramientas, escuela, biblioteca, bitácora, muro, tripulación, etc. Una parte interna para la comunidad que estamos todavía afinando para que en ese lugar la comunidad que forma Utopix, que ya dije antes, no es solamente venezolana, ya empezamos a tener compañeros y compañeras que se suman desde otros países y bueno, también desde aquí lanzo la invitación a que todas las personas que nos están escuchando y quieran participar de esta comunidad de creadores y permitirse la oportunidad de subirse, como nosotros decimos, subirse al barco de Utopix y participar de nuestros desafíos, bueno, puedan hacerlo. Bueno, ese espacio es el espacio virtual de la comunidad. Y ahora tenemos una versión en inglés que es utopix.cc/home. Ahí no está tan completa todo el contenido que nosotros hemos desarrollado, pero está de alguna forma, poco a poco estamos traduciendo todo lo que hemos hecho al idioma inglés. Pronto, estamos justamente hoy en la noche, después de esta reunión, vamos a hablar con unos compañeros belgas de los grupos de solidaridad con Venezuela para empezar a hacer el Utopix en francés y traducir Utopix también al idioma francés. Esperamos que la gente de la Trincontinental un día nos diga, sí, nosotros lo traducimos al sanganés o al chino, y entonces tengamos Utopix en chino y en otros idiomas y seamos muy felices de que pueda unirse una comunidad a hablar de las luchas a nivel global en muchas más idiomas y pensarnos esto que está pasando ahorita como en el People's Forum, que tenemos una experiencia multilingüe simultánea, rompiendo la barrera del lenguaje para poder llegar a otros y otras compañeros. Tenemos, bueno, por supuesto, las redes sociales que son lamentablemente infaltables en esta ecuación para poder construir narrativas y hacerlas circular. No basta nada más ponerlas en la página web, en nuestra plataforma, sino que tenemos que empezar a hacer procesos de distribución en esas otras redes. Pero eso es como lo que tiene que ver con la plataforma digital. Aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar. Uno, el grupo de WhatsApp como espacio de beligerancia y de construcción colectiva de nuestra comunidad. Y lo otro, por supuesto, el espacio de la comunidad como espacio web, en donde tenemos nuestros propios foros internos, nuestros eventos y nuestro sistema de anuncios, como dos sistemas donde la comunidad hace vida política dentro de nuestra propia comunidad. Si quieres puedes pasar, por favor, al siguiente lámina. Ok, bueno, esta es unas capturas de nuestro sitio web. Podemos ver cómo se ven en la página en su forma completa y algunas de las entradas que tenemos con infografías, por ejemplo, la de la Cooperación Médica Cubana, justamente ahorita en el proceso del Corona Shock, cómo las alternativas socialistas, bueno, están jugando a esto. Y me interesa es como resaltar como hasta los extremos en donde nosotros estamos empezando a construir narrativas a partir de investigaciones representadas visualmente. Porque esta comunidad no tiene solamente artistas gráficos y artistas gráficas maravillosas, que en lo personal son gente que de verdad sumamente joven, quizás de la edad de teens o menores, sino que además tenemos investigadores e investigadoras, personas que su aporte a la comunidad es desarrollo de contenido, investigación documental o inclusive traducción de contenidos muy académicos a formas más fáciles de entender, como por ejemplo la cerámica escultórica prehispánica, que nosotros creíamos que era sumamente importante mostrarla, y tenemos un sistema de iconos basados en las estatuillas de la cerámica escultórica, y pusimos eso como un ejemplo visual. Si quieres pasamos a la siguiente lámina. Tenemos una sección, una parte importante de nuestro hacer es poder construir un repositorio de imágenes que sirvan de descarga para las comunidades que están en lucha. Aquí tenemos una especie de abanico, de collage de todas las cosas, de muchas de las cosas que hicimos para el año 2019 con la salida
de las luchas antineoliberales que se dieron en el continente, explotando en diferentes países de Latinoamérica. Si quieres puedes adelantar. Todas estas descargas están, la siguiente, todas estas descargas están en línea y son libres de derechos. Y esta experiencia de logotopía, de la que me quiero detener un poco en los pocos segundos que me quedan, es una experiencia que nosotros hacemos a partir de algo que llamamos un laboratorio creativo. Nosotros con las organizaciones políticas que luchan y que están en los territorios, tanto sean comunales como organizaciones de obreros organizados, como fábricas tomadas por obreros, como organizaciones culturales de base en barrios venezolanos, en regiones muy lejanas como Mérida y ese tipo de cosas. Nosotros organizamos un laboratorio en donde con ellos y ellas hacemos el desarrollo de una identidad, a partir primero del relato, de la construcción identitaria de esas organizaciones, y después llamamos y convocamos de forma voluntaria a un proceso donde nosotros damos nuestra metodología de desarrollo de marca y de identidad, que se la estamos quitando al capital y la estamos rediseñando, reformando para poderla utilizar en las organizaciones que hacen lucha política en el país, que hacen lucha desde los territorios, y ponemos a un grupo de diseñadores que de forma voluntaria generan, según nuestra metodología, en un mes, identidades de marca. Hemos hecho 3 logotopías. Esta es la imagen del último. La primera logotopía se lo hicimos al Ejército Productivo Obrero. Pueden visitar en nuestra página porque son una gente absolutamente heroica, porque son obreros muy mal pagados que van a otras fábricas y en una semana reparan todo lo que puedan de la otra fábrica y la ponen a funcionar. Entonces, fábricas que han sido tomadas, pero que tienen fallas en la capacidad de producción, producto del bloqueo, ellos las hacen nuevamente productivas y lo hacen de forma voluntaria también. O sea, son unos y unas tipas maravillosas. Y el segundo logotopía lo hicimos en una universidad, tratando de producir organización universitaria. No fue tan poderoso, porque bueno, no había una orgánica previa, sino que nosotros tratamos de hacer al mismo tiempo construir identidad y construir orgánica. No nos salió tan bien, pero bueno, fue un proceso de aprendizaje maravilloso. Y este tercer logotopía, en el que nos volvimos locos y locas, y tomamos 6 organizaciones de base, que son desde organizaciones campesinas, organización de diferentes comunas en Venezuela, una comuna en particular que es muy grande y con una producción muy fuerte, una organización cultural y una fábrica bajo control obrero, y le hicimos durante un mes las identidades. Ahorita estamos, si quieres pasar a la próxima página, aquí vamos a ver algunos de los resúmenes de identidades. Está la identidad que hicimos para el Ejército Obrero y algunos bocetos para todas estas identidades que sí, en la Casa del Costurero, que es la organización popular, la Unión Comunera, que es una especie de plataforma de comunas que trata de construir una especie de asociación nacional de comunas, la plataforma de lucha campesina, que son los campesinos pidiendo que no se retroceda la ley de tierras y que están enfrentados a esa dicotomía que produce el neoliberalismo, de donde la tierra tiene que ser una propiedad y no de quien la trabaja, pues. Entonces se enfrentan al latifundio. Entonces, bueno, ahí vemos, bueno, y el plan Pueblo a Pueblo, que también son una gente increíble, que hacen distribución planificada entre consumidores del campo y de la ciudad, donde hacen a los consumidores de la ciudad partícipes de la producción en el campo y empiezan a intercambiar entre los pueblos que tienen distintas producciones los productos, porque en Venezuela la lógica centralista hace que todo el alimento vaya hacia las ciudades. Entonces los pueblos pueden tener a 16 kilómetros producción bovina, por ejemplo, y tener carne, y ellos producir papa y no ver carne jamás, porque la carne se va al centro de la ciudad. Y el Plan Pueblo a Pueblo hace un proceso de redistribución y hace socios de la producción y planifican la producción desde la siembra, desde la cría del animal. Y entonces ellos dicen, bueno, dentro de 2 años, tú con esto que estás invirtiendo ahora, dentro de 2 años tú tienes carne de res.
Y así, eso conjuntamente engranado con un montón de comunidades organizadas. Esa historia es maravillosa, pero bueno, la cosa es que le hicimos la imagen a pueblo a pueblo. Si quieres pasar a la siguiente para poder terminar, creo que, bueno, estamos haciendo juegos, también entrando dentro de la lógica de nuevos campos y dinámicas de aprendizaje y sobre todo de cómo entender las nuevas narrativas visuales para las nuevas generaciones. Es la siguiente. Tenemos cómics, creo que es lo que viene. Hemos hecho cómics también buscando entrar a esa narrativa y están todos en línea para descarga. La siguiente, por favor. Creo que ya cerramos con bueno, nuestro calendario. El año que viene, si vamos a hacer un calendario, está a la disposición para que, en acuerdo con las organizaciones, si quieren, pueden imprimirlo. Este año lo hicimos mes a mes. El año que viene, si vamos a tratar de lanzarlo todo de un solo trancazo, entonces vamos a tener el calendario prehecho de manera que se pueda usar y se pueda imprimir. No sé cómo tradujeron la palabra trancazo, no se gustaba escucharlo. Siguiente, por favor. Bueno, el monitor, que es una de nuestras acciones más poderosas, quizás la más vista de Utopix, es un monitor de feminicidios, en donde mediante un sistema de investigación de inteligencia de fuentes abiertas, con una compañera que se llama Aimé Zambrano, también otra de las compañeras heroicas del Comando Creativo y de Utopix, se ha mandado esta investigación y ya tenemos más de un año y medio con el monitor y tenemos mes a mes la evolución de todos los casos de feminicidios en Venezuela. Y ha sido ya, como no hay fuentes oficiales, producto del resquebrajamiento institucional que viene por las sanciones, de la guerra además interna contra la validez de nuestro gobierno. Entonces, esta es una alternativa de datos que permite ver una situación de crisis en la vida de las mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, Pixeladas, que es una exposición de ilustradoras. Las chicas son sumamente poderosas visualmente y ya creo que con esto cerramos. Si quieres pasar la última. No me queda más nada que, bueno, invitar a las personas que nos están escuchando, que por favor nos vean en Utopix y nos sigan. Muchísimas gracias. Thank you very much, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar, por esa presentación tan increíble. Ni siquiera quería pararte cuando te pasaste un poco con el tiempo porque fue grandioso ver el monto de trabajo que Utopix está haciendo y el proceso y el compromiso que tienen y la riqueza de trabajo y de proyectos que están realizando. Incluso durante la conversación que estaban teniendo, hay otras camaradas de Triconental que estaban diciendo, tenemos que hacer infográficos como ellos lo hacen. Sí, tenemos que aprender mucho de Utopix. Me encantaría, disculpa, nosotros los venezolanos somos un poco salidos, así atrevidos, y fuera por contexto tipo Chávez, pues. Nos encantaría poder organizar con la Tricontinental un trabajo conjunto en donde pudiéramos hacer como un logotopía, pero de infografías. Entonces ustedes producen el contenido, ¿ok? Y nosotros hacemos un trabajo pedagógico en donde hacemos las infografías con ustedes. Eso sería maravilloso. Y nos comprometemos aquí en vivo. Sí, ¡ah! Very good, wonderful. Let's talk more about that. Muy bien, maravilloso. Hablemos más sobre eso. Y esa es la intención de un evento como este, que podemos conspirar y pensar en conjunto, podemos respirar juntos y colaborar. Y también quería que nosotros tres entremos al diálogo ahora un poco. Ambos de ustedes hablaron. Estas son algunas preguntas en las que pensamos. Ambos pensaron sobre un compromiso profundo para la práctica colaborativa. Yuri, el trabajo de Medu hasta ahora está muy centrado en la comunidad. Quiere decir, ir ahí, saber cuáles son las exigencias, cuáles son las campañas y crear arte en respuesta a eso. También ambos mencionaron de alguna manera u otra
que hay preguntas sobre la división digital y el acceso al Internet en las clases trabajadoras, incluso peor ahora, durante el momento de la pandemia. Sabemos que eso en Venezuela, en Sudáfrica, y vemos que eso se ha incrementado en los últimos meses y queremos preguntarles cómo es que ha afectado concretamente el trabajo que están haciendo como organizadores y organizaciones de base y cuáles son algunas estrategias que se pueden generar para avanzar esto en los meses que estamos viviendo. Yuri, tal vez si quieras hablar primero y podemos dejarlo abierto. Ok, te voy a activar el micrófono, Yuri. Sí, bien. Primero que nada, realmente no hablé sobre algunas de las tácticas o estrategias que desarrollamos en el transcurso del tiempo para animar a las personas, particularmente en comunidades pobres, para desarrollar su propio trabajo. Y es importante que el modelo de todo esto en realidad fue de Paulo Freire y del teatro del oprimido. Así que siempre he dicho que estamos tratando de hacer una versión visual del teatro del oprimido, tratar de encontrar ejercicios directos en los que la gente se puede ver reflejada para tratar de crear arte y asegurarnos que tuvieran los materiales y el espacio y el ánimo para hacer eso, pero dejar que ellas crearan sus propias imágenes. Y esa es una de las primeras cosas que tratamos de hacer. No hemos tenido mucho éxito para nada en cuanto el convertir eso a una plataforma en línea y estructuras de alta tecnología, lo cual representa un gran problema y me interesa mucho aprender sobre lo que Utopix está haciendo al respecto porque es algo que tenemos que hacer ciertamente. Y como has dicho, los problemas con la electricidad en Sudáfrica, no podemos recibir llamadas telefónicas, mucho menos conferencias de Zoom en los asentamientos. Y desafortunadamente en los últimos 15 años sí el gobierno ha hecho un esfuerzo por proveer electricidad, pero en el último año y especialmente con el coronavirus han perdido la electricidad, así que cualquier método de comunicación ha desaparecido. Entonces, de hecho, es un desastre muy serio y estamos cogiendo lucha sobre eso y espero que eh, podamos hacerlo, pero ahora no luce bien. Hay muchas iniciativas para tratar que las niñas en áreas pobres puedan usar las computadoras y ese tipo de cosas. Y le repito, estamos eh, en un estado inicial, sí. Y una de las cosas que la gente ha hablado recientemente después del coronavirus o en medio del coronavirus es que sobre los procesos locales activos a los que queremos regresar, la construcción de un pequeño teatro, por ejemplo, el graffiti, el- la pintura de murales, son maneras en que la gente solía expresarse en situaciones muy locales. Idealmente lo que nos gustaría hacer es pensar en maneras de, de grabar, de llevar eso a un contexto más grande. Y eso es todo lo que hemos pensado hasta este momento. Organizar este tipo de cosas en condiciones de cierre es increíblemente difícil. Incluso el tratar de reunir a personas, o sea, cómo podemos proveer recursos para este tipo de proyectos para que tenga éxito. Personalmente creo que
vamos a tener que pensar más sobre cómo podemos hacer eso. Y otra cosa que debería agregar es que muchos de estos procesos hasta cierto punto dependen de apoyo de alguna manera u otra. Y uno de los problemas con la ayuda del neoliberalismo es que se ha acabado con el coronavirus, incluso con las mejores organizaciones. Algunas de ellas son muy buenas, están diciendo que no tienen recursos. Y las que están en Europa ni siquiera pueden enviar personas a Sudáfrica para ver lo que está ocurriendo. Eso ya no pasa. Ha habido un número masivo de desempoderamiento de las iniciativas que existían y yo no creo que haya alguien que vaya a solucionar eso. Y creo que me gustaría, bueno, Naomi Klein habló sobre el capitalismo del desastre y cómo eso se relaciona con lo que está pasando con el coronavirus y deberíamos de estar muy, muy preocupados para aquellas personas que no conozcan el capitalismo del desastre. Básicamente presenta el argumento que cuando hay desastres grandes que ocurren, aquellos en el mundo capitalismo pueden avanzar los proyectos que no habían podido avanzar en situaciones donde hay más resistencia y cuando nos encuentra, y creo que nos estamos enfrentando a algo similar en este momento y estamos perdiendo la batalla. Sí. Gracias, Judy. Entonces, antes de que Oscar responda, porque mencionaste a Paulo Freire, el mes pasado, cuando estábamos trabajando en el dossier, tuvimos una buena experiencia. Estamos hablando de Paulo Freire, que por supuesto es brasileño y educador, y estamos hablando sobre el impacto que esto ha tenido en Sudáfrica y estábamos hablando sobre cómo apoya las luchas de liberación. Entonces, Judy, como tú mencionaste, la conciencia negra, cómo eso fue inspirado por Freire y también cómo se relaciona al momento actual, cómo los proyectos educativos y la formación educativa continúan ese proyecto del movimiento de los campesinos sin tierra, que también tiene que ver con organizaciones y movimientos de Sudáfrica y termina con un momento muy bueno que en medio de la pandemia, como ha sido difícil reunirse y muchas personas en los asentamientos se han enfrentado a represión extrema, pero este movimiento ha podido celebrar 15 años como organización. Me parece que fue hace un par de meses y en esa celebración tenían las banderas, referencias del regreso a África y creo que es un momento de solidaridad e internacionalismo muy fuerte. Y una nota sobre eso, que para ese aniversario de 15 años, una camarada mía me envió fotografías de la declaración que hicieron las otras camaradas y decidieron imprimir muchos de nuestros afiches antiimperialistas, incluyendo los de Judy, incluyendo muchos de los otros afiches de Brasil, el Líbano, Cuba, y mientras realizaban esta celebración presentaron estos afiches y fue incluido en su experiencia. Y voy a dejar que Oscar responda esta pregunta. ¿Cómo es que Utopics ha respondido en este momento? Ok. Bueno, para nosotros ha sido sumamente difícil. Utopics es una plataforma digital. Y estamos en un proceso de cierre, pero que no es solamente que están bajando las Santa María, o sea, que están cerrando el espacio público de la calle,
sino que también se está cerrando el espacio digital, producto de que viene una arremetida de privatización en nuestros países y en Venezuela. Entonces, ¿qué significa eso? Que más gente va a quedar excluida del acceso a cosas que hoy consideramos normales en Venezuela, como que considerábamos normales en Venezuela antes de las sanciones, como un internet barata, de buena calidad y un acceso a la electricidad. Ambas cosas estamos cada vez más viviendo una situación de excepción en donde grandes sectores de la población están fuera de lo que yo llamo como unas burbujas de bienestar, unos pequeños espacios de zonas verdes de bienestar, y todo el resto de la población del país está oscuro, sin agua, sin gas para cocinar y con unas dificultades muy grandes de internet. Nosotros diríamos, bueno, vamos a volver, porque Utopix viene del comando creativo, que es una guerrilla comunicacional, de estar en la calle y ponernos con la gente, hacer grafitis, hacer stencil, hacer muralismo, a construir bastidores caseros de serigrafía, hacer periódicos manuales. Nosotros venimos de ahí, o sea, eso no le tenemos miedo porque es nuestra experiencia. Pero el bloqueo así ha hecho que una lata de graffiti sea 2 sueldos mínimos. O sea, una lata de spray sean 2 sueldos mínimos. O sea, es decir, que un ciudadano venezolano tiene que trabajar 2 meses para pagar una lata de spray. Entonces, no es la solución. Todo lo que nosotros teníamos como normal en la guerrilla comunicacional se nos fue para el carrizo. Utopix está pensando inclusive en volver a sistemas de narración oral, a contadores de cuentos, a personas que puedan estar en los territorios hablando, a los pintores de brocha que hagan pintura en las paredes, recuperar un histórico popular de pintores de anuncios, los pintores de anuncios pobres que antes existían en todo el país, que desaparecen con la llegada de las tecnologías del plotter y de la offset, y ahora tenemos que volver a ese saber. En Utopix tenemos un compañero que vive profesionalmente, vive de pintar negocios en un pueblo que ustedes no se imaginan lo pequeño y apartado que es ese lugar. Y él tiene uno de los emblemas más hermosos que se hicieron, a mi manera de ver, justamente de los que mostramos antes, y ese emblema fue pensado para ser pintado a mano. Ese emblema no fue pensado para ser reproducido digitalmente. Claro, se puede reproducir digitalmente, obviamente, pero está pensado para ser pintado a mano por comunidades que solo tengan 2 latas de pintura y ya. Si usted tiene una pared de fondo blanco, pintura negra y pintura de otro color, que medio contraste, usted tiene su emblema en su pared. Y no importa que quede medio choreto, porque el emblema choreto quiere decir como medio mal construido, o sea, que quede un poquito mal construido, y no importa porque el emblema es naturalmente un poco mal construido. En eso estamos rescatando, entonces, metodologías de la Ramona Parra, de Chile, que fueron unos magos en entender las formas de hacer una alfabetidad visual para narrar murales sin recluir a expertos dibujantes ni grafiteadores. Pues. Y estamos apostando a estrategias de no profesionalización. Pero bueno, como dice Judy, la utopía se nos pone más lejos, la utopía se nos pone más cuesta arriba, en la medida en que el shock neoliberal avanza, porque no solamente se desteje materialmente la capacidad de acción, sino que además la convicción social sobre sus potencias creadoras en conjunto desaparecen y la gente opta por soluciones individuales. Y frente a esa problemática, nosotros nos damos cuenta que tenemos que empezar a trabajar con las pocas organizaciones que son capaces de sobrevivir orgánicamente a el shock de la individualización producto del coronavirus y producto del coronashock como parte de una estrategia del neoliberalismo de avanzar sobre los territorios de nuestra mente, sobre los territorios de nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios físicos y sobre nuestros propios recursos y nuestro tiempo de vida. Entonces, esa dimensión nosotros la tratamos de sobrellevar juntándonos con los que ya están organizados, con los que ya están en los territorios trabajando.
Pero bueno, igual tenemos un problema. En Venezuela, un país petrolero, las sanciones no nos permiten viajar. No hay gasolina. O sea, de pronto vamos a tener una verdadera crisis de alimentación porque el campo que produce el alimento no puede llevar la producción a las ciudades porque no hay gasolina para mover esa producción. Entonces, tenemos, estamos en un atolladero. Cuando yo pienso en la situación en Johannesburgo, yo digo, oye, Venezuela ya pasó por todo eso que estamos hablando en Sudáfrica, perdón, de todo eso que estamos hablando de Sudáfrica, Venezuela ya pasó. Nosotros estamos más allá del shock, estamos un paso más adelante de ese shock, porque la guerra híbrida que se ha aplicado contra Venezuela es la guerra híbrida que se va a aplicar contra todos los pueblos del mundo y contra todos los pueblos, sobre todo que estén organizados. Y esa es una realidad que nosotros, bueno, tenemos que asumir. Utopix creemos en Utopix que debemos empezar a desarrollar nuevas tecnologías a partir de la educación popular de Freire, sí. A partir de metodologías como las que usaron la Ramona Parra para crear alfabetos visuales que sean fáciles de usar, pero inclusive a través de un desarrollo de ingeniería química popular que nos permita pulverizar piedras y hacer tintes. A ese nivel necesitamos nosotros volver. Y sobre todo, volver a las estrategias de los comunistas y los anarquistas a principios del siglo XX, de un cajón parado sobre una esquina y vociferando el mensaje como si fuéramos predicadores. Tenemos inclusive que volver a eso y pensar que Utopix, fuera de lo que hagamos como plataforma, como creación de sentidos en ese espacio, tenemos que crear herramientas para eso. Y herramientas además para solucionar la vida real de la gente. Cosas como un manual para obtener gas de las heces, de la mierda, ¿ok? Eso es, o sea, los biodigestores, manuales para hacer biodigestores se vuelven, en el caso venezolano y posiblemente en el futuro en otras regiones, cruciales. Y los biodigestores no son tan difíciles de hacer. Entonces, se puede hacer manuales para eso y ponerlos en manos de la gente. Con esto no quiere decir que nosotros no vamos a exigir al Estado que se retome la capacidad de poder tener gas directo y en bombonas de forma económica y social y masiva para todo el pueblo. Pero mientras no haya ese gas, no vamos a permitir que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras mujeres, que son sobre todo las que se dedican a la cocina, porque bueno, el patriarcado es muy fuerte en Venezuela, tengan que cocinar con leña, con todo lo que eso implica de daño a la naturaleza y de daño a la salud. Entonces, bueno, estamos como pensándonos en esas alternativas y en la medida en que esas alternativas podamos llevarlas al terreno y ponerlas en los territorios, saltando inclusive la barrera tecnológica, en esa medida nosotros en Utopix estaremos haciendo trabajo. Entonces, bueno, si están escuchándonos ingenieros químicos que sean capaces de obtener de plantas que se encuentren en el trópico o de piedras que sean comunes en el trópico, sustancias que sirvan para hacer emulsiones entintantes, los invitamos por favor a acercarse a Utopix y podamos crear manuales de cómo hacer tintas con materiales naturales para poder tomar nuevamente los espacios públicos para la expresión y para la lucha popular. Eso es lo que quería decir. Okay. Thank you, Oscar, for this. Gracias, before Oscar, por esto. Y antes de compartir reflexiones, y no estoy de acuerdo del tiempo, que hemos tenido un debate muy bueno, lo que estamos proponiendo es que extendernos 15 minutos, que es a 5:45, tiempo de Nueva York. Y sí, unos puntos importantes que Oscar y Judy levantaron en cuestión de condiciones es que la clase obrera está viviendo, es el acceso que tiene para ver su realidad. Y me imagino que es mucho más difícil que antes, y lo que compartieron ambos es estos dossiers en Cuba, de los primeros días de la revolución, y pensando, creo que en obra de Alfredo Rosca, que era el director creativo del Continental original de Cuba, y la revista habló de qué efecto el efecto tuvo el embargo sobre el acceso de materiales, pintura,
cultura. Lo que estamos viendo ahora, para cómo crear nuevas formas y nuevas maneras, nuevas respuestas a pesar de eso, porque sabemos que es una necesidad humana para crear y expresar más aún bajo estas condiciones actuales. Y lo que vimos en el proceso de exhibición es que estamos sorprendidos de las contribuciones que tuvimos. No solamente obras a mano, pero sino a los puntos o los tramos que la gente llegó para entregar obras. Personas de Congo, de la República de Congo, tomaron fotos de sus obras A4. Una camarada, Ramchandra de la India, que era un trabajador en la industria automotriz, estaba retirado en los 70, que yo me sentí inspirado de levantar el pincel. Yo estaba en cuarentena, que hay locales, hay personas de local haciendo estas obras. Y yo dije, yo traté lo mejor esfuerzo, dibujando los logos de manera cuidadosa. Y reflejamos en eso el equipo, el equipo que para hacer esta colección de obras, de la obra de neoliberalismo. ¿Cuál es el estado? ¿Qué significa el estado de neoliberalismo a la cultura de la clase obrera? Y eso creo que se está definiendo de qué puede acceder la clase trabajadora, la clase obrera. Pero lo que vimos es de los cientos de obras que se presentaron, que muchos eran de primera vez, que querían necesidad de presentar algo, y muchos eran también diseñadores, y otros dijeron, no, yo solo estoy mandando, déjame probar. Y solo quiero citar un poco de esto. Es cuando necesitamos, de manera urgente, necesitamos compartir algo. No necesitamos diseñadores, lo hacemos. Se produce afiches, pósters, lo mejor que se pueda, a veces con resultados espectaculares. En el proceso, ellos se convierten en diseñadores orgánicos a su contexto, a su movimiento, a sus comunidades. Y esto es algo que podemos vemos esta urgencia de responder y buscando los materiales que necesitan y conociendo las condiciones en que están para crearlo. O sea, bueno, ya que no tenemos tanto tiempo, y yo, la verdad, pude resumir 4 horas de preguntas ahora que los veo, pero quiero preguntar un poco a ustedes dos. Voy a combinar 2 preguntas. Estamos en un espacio que creo que todos aquí, ya sea los panelistas y los que están en la llamada, son internacionalistas. Y a pesar de las dificultades que están viviendo nuestras comunidades, lo que compartimos hoy, por ejemplo, también estamos utópicos. O sea, hay una idea de esperanza que estamos, y un pensamiento en eso, una creencia en eso. No sé si algo que pueda compartir, cómo están haciendo eso individualmente, de manera colaborativa, también de manera internacionalista. ¿Quiere ir primero o yo? Adelante, Judy, tienes el micrófono. Ok, está bien. Bueno, a ver, esperanza. Mi esperanza personal es que todas las cosas horribles que están sucediendo, y no es un momento fácil, pero me ha maravillado, sorprendido por la fuerza de respuesta en las comunidades que he estado trabajando. Íbamos a tener una demostración que iba a pasar el 21 de marzo en Sudáfrica. Ahí es donde empezó
esas fechas la cuarentena. Y unos días antes tuvimos una junta de cientos de personas que donde nos pusimos de acuerdo que no pudimos llevar a cabo la demostración en ese punto, a ese momento, porque iba a ser un problema sanitario y que la policía iba a venir si la gente se congregaba por cualquier razón y así no pudimos poder hablar de las cosas que teníamos que hablar. Pero esta gente eran increíbles por su manera, bondad, voluntad de pensar estas estrategias, ideas de hecho, ellos regresaron y demostraron y se durmieron en los edificios del sindicato. Y creo que recibimos una respuesta del gobierno, pero recibimos una. Y, y también tengo que decir que al final, como no hubo fondos disponibles para nadie, ellos financiaron, levantaron dinero, recaudaron dinero para hacer estas demostraciones. Esto fue hace 2 semanas. Y sí, el compromiso de la gente, la fuerza de la gente es increíble, asombroso. Creo que como mencionaste, la gente se expresa a pesar de lo que pase. Tendemos ver que la gente está más familiarizada con música, con el performance, que con arte visual que en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces se lleva más eso, se da más eso, pero las imágenes aún son increíbles. Y luego eso se traduce a imágenes visuales. Y esos afiches que mencioné, pósters que la gente va a compartir, y fue inspirado al inicio del coronavirus, antes de la cuarentena. Yo fui con un colega mío a uno de estos sitios, entramos a una tiendita, que de hecho íbamos para comprar un teléfono celular para que su servicio no se apague, porque, y bueno, ¿qué pasó? No tuvo electricidad, no lo puedo usar. Pero fuimos a comprar el celular y hubo una mujer, tal vez en sus 30, ahí en la tienda, quien estaba dando la tarjeta SIM y eso. Y al entrar y le explicamos, bueno, dijo, antes de comenzar, tenemos que lavar las manos, desinfectar, sacó el desinfectante y ahora dijo, ahora la gente va a compartir. La gente va a compartir. Este es un slogan del Congreso de la Gente, del Pueblo, del 1956. Y la frase toda, la gente va a compartir la riqueza del país. Y esto fue muy asombroso en este contexto. Y cómo se llegó a ese punto de protestar, de manera muy espontánea, sin ningún contexto, sale con uno de los mejores slogans que salió de Sudáfrica, por mi conocimiento, y lo junta, o lo redacta a coronavirus. Y eso es uno. La otra cosa es, creo que sí hay mucho interés, entusiasmo y cosas que están sucediendo para crear un movimiento internacionalista de nuevo, porque tal vez después de décadas que era prácticamente en silencio. Y sí. Yo soy un optimista sin fin. Pero sí. Es sí. Y vamos a ver dónde vamos.
Thank you, Judy. Oscar? Gracias, Judy, Oscar. Bueno, nosotros somos digo nosotros, los pueblos, no podemos ser derrotados, porque estamos siempre por debajo construyendo, haciendo. O sea, nos pueden pisar, nos pueden machucar, pero la cultura, el mundo que existe, finalmente lo hacemos los obreros, los campesinos, las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, no hay forma de que seamos derrotados. La derrota de los pueblos en lucha es en realidad la catástrofe final del capitalismo, porque entonces la incapacidad va a ser incapaz de seguir produciendo la riqueza. Es una cosa muy demente, ¿no? Pero entonces, eso de alguna forma ya de por sí es esperanzador. Saber que, bueno, vamos a estar aquí en situaciones arrechas, en situaciones muy difíciles, perdón, situaciones muy fuertes, pero que vamos a seguir aquí y vamos a seguir frenteando. En la experiencia de Utopix, nosotros vemos crecer con unos ojos, o sea, nosotros con nuestros ojos se llenan de alegría al ver crecer la coordinación latinoamericana en torno a luchas puntuales, por ejemplo, las luchas feministas y luchas por la tierra. Entonces, esos temas y, bueno, y resistencias también culturales como resistencias indígenas empiezan a tejer líneas de fuerza y de atracción entre los pueblos y empiezan a ser cada vez más conscientes de que sus luchas individuales son inviables si no es una lucha continental. Y aunque todas las herramientas parecieran que fuesen empezado a arrebatársenos a nosotros desde la capacidad de comunicación, seguimos tejiendo. Y lo seguimos haciendo además cada vez más con aprendizajes mutuos de otras experiencias. Nosotros, por ejemplo, encontramos maravillosos las experiencias de mística que hace la gente de Los Sin Tierra, de la MST brasilero. Es sumamente poderoso cómo la mística en la organización construye una identidad súper fuerte y alegre en torno a la lucha. Y nosotros hemos tratado de tomar esas estrategias para la creación de identidad de marca, darle sentido verbal, lingüístico a una lucha que está llevando a cabo una gente, les devuelve a ellos de forma como mística, mitológica, el poder de sentirse, o sea, capaces de transformar la realidad. En esa medida, yo veo como esas hibridaciones metodológicas que empiezan a ocurrir en toda Latinoamérica son una señal de que estamos avanzando en compartir una serie de problemas que no son comunes y de las experiencias de cada uno de nosotros, cómo en diferentes lugares hemos abordado esos diferentes problemas. Siento que estamos en un momento sumamente poderoso. Inclusive si el cierre es eléctrico y se baja una cuchilla y no podemos hacer más nunca una reunión en Zoom, estoy seguro que encontraremos la forma de llegar a los otros pueblos, así sea con palomas mensajeras, así sea a caballo, así sea, como decimos aquí, montado sobre un burro, pero vamos a llegar porque el tejido se está empezando a fortalecer. Autopix nos está llegando gente a solicitar participar del trabajo que nosotros hacemos, de México, de Colombia, y nosotros admiramos compañeros y compañeras que están en el Perú, que están en Chile, haciendo fanzines, y empezamos a comunicarnos. Es verdad, por ahora sobre las redes sociales, montados sobre esta plataforma, pero incluso las situaciones de diáspora humana están empezando nuevamente a crear tejidos. Y nosotros vamos a encontrar la manera, así sea grabando viejos cassettes y mandándonos audios con eso. Vamos a encontrar la manera y de eso estoy convencido, de que nosotros vamos a prevalecer. Los abrazo a todos. Thank you for that very impassioned. Gracias, Oscar, por ese llamado apasionado y humano de por qué hacemos y por qué tenemos que continuar haciendo. Y sí, nuestros intérpretes pusieron de acuerdo para continuar unos minutos más. Voy a continuar unas preguntas finales, comentarios finales. Quisiera más tiempo, pero estoy agradecida por el tiempo de mucho conocimiento de expansión. Y sí, uno de las
de los puntos comunes que habló hoy es que hay un hecho de ser testigo que trabajadores del arte, culturales, de las luchas, del sufrimiento de las clases obreras del mundo. Y de otro lado, tuve una conversación, una entrevista con Pablo Higués de Ecuador, donde habla de dibujos en cuarentena. Es un muralista, hace murales gigantes, 40 metros, pero están en cuarentena haciendo dibujitos pequeños, sin color. Y son depicciones, imágenes tristes, lo que ve de su ventana y televisión, a lo que puedo ver. Pero el otro lado también dice que está haciendo otra serie de pinturas que son de estos picnics o comidas de campo, estas comidas campestres, es de que no solamente es único mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y creo que nosotros como militantes, trabajadores culturales, artistas, de cualquiera de estos puntos, es que también tenemos que pensar que en el estado donde estamos, abajo de coronavirus, respondiendo al el capitalismo, el neoliberalismo, la brutalidad del patriarcado, es que también necesitamos igual pintar el mundo que queremos construir, el mundo que queremos aspirar o le queremos, imágenes que le queremos dar de aspirar a la gente. Y también quisiera terminar de esta tradición de mística del movimiento de personas sin tierra en Brasil, de esta cita de Tami Meniele de Medu, y dice que nuestras obras, nuestras pinturas, tenemos que visualizar la belleza del campo o del mundo, donde queremos que nuestra gente viva. Y en este momento, momento oscuro, esto es algo que tenemos que mantener y continuar a comprometernos, porque la gente no se va a seguir asistiendo, porque es lo que puede hacer, y no se va a dejar vencer. Pero ojalá ahí quiero agradecer a los panelistas, a Judy, Oscar, es que hablamos de lo difícil del acceso al Internet, no solo de tener este evento y hacerlo con interpretación y simultánea es una bendición. Y también agradecer al People's Forum, el Foro del Pueblo, toda la gente del Foro del Pueblo, de Belén, que hizo el afiche, el póster, de Mary Leanne por organizar, por Ali y Aldo por la interpretación. No podemos sus caras, pero hemos escuchado sus voces. Y sí, quisiera invitar a todos los participantes que vean la obra de Utopics, la obra de Judy, y tomen tiempo a respirar y a ver la exhibición de antiimperialista. Hay 4 en la semana. Y sí, es una delicia. Les recomiendo que tomen un tecito, una cerveza y disfruten de sus pósters, descarguen, porque es para que todos lo usemos. Y como yo le digo, la gente va a compartir y por eso hicimos sus pósters. Y sí, les invito que vean la obra del Departamento de Arte y algunas de las publicaciones que mencionamos en likecontinento.org. Y así es una manera que puede mantenerse en contacto con nosotros al hacer estas conexiones internacionales y así expandir esta red de artistas culturales y diseñadores. Muchas gracias de nuevo y espero que todos tengan una buena noche, buena mañana, buena tarde, donde estén. Okay, we are no longer live. Thank you. Woo. Ok, chao. Thank you. That was amazing. Estamos viendo, ha sido Okay, genial. you Los made quiero mucho us. a todos, a todas. Un abrazo. Saludos, que estén bien. Adiós, adiós, gracias. Felicidades. Gracias, hermano. Felicidades, felicidades. Excelente tus traducciones. Felicidades. Chao, chao. Amazing. Chao.
Thank you. This was great. Yeah. Oh, I'm sweating so hard because it's really not live, right? Because it's so loud traffic. So I had to close the windows and there's no air circulation in here. I hope you have a good evening. Thank you all to the People's Forum. That was amazing. No, this was really, really great. I love the conversation. And I think, hold on, I'm going to try something. Mm-hmm. Joe, is that you? Oh, you were behind. Joe, what were you doing? You were translating? God, no, I was enjoying, I was learning. It was phenomenal. You're so sneaky. No, I just put her, I saw her in the attendee. Me. Yeah, I was just in the audience for the whole time. Oh, well, nice to see you. We totally failed at trying to organize our Skype workout, by the way, because I have also not worked out, so I couldn't even message you because I was so like, tail between my legs, like I didn't work out at all. I totally meant to message you. I moved into the real house last week, and this week has been an utter shit show, but it's fine. It's fine. It'll get better. Yeah, this is working out in times of coronavirus, is trying to organize a Skype Zoom call, but I didn't work out. That's why I didn't even message you again. I was like, I am not that good of a person. You're a brilliant person. When do you leave? On the 12th. Okay. Wow. That's next week. Yeah. No, it's Saturday. Yes. Yeah. Woo. Yeah. That's good. We got extra time here. But, I'm glad we got a ticket. Let's just hope nothing big changes. It's quite difficult to get back. And you can move. Okay. Yeah. Oh. Yeah, sorry. Diane, you were amazing helping to organize this. No. You're like doing a million things. There's like, TPF is nonstop No, programming. TPF is happening. Like, y'all just go. It's amazing. It is. I mean, we do what we can. And what you can is a lot. No, I loved it. I loved this conversation. Having Judy and Oscar together was really amazing. Yeah. No, it was, and the fact that, the translation and the internet, this is just, I saw many people were like, Utopics, it's amazing. Like, it's just a conversation that would have never happened